Hola amigos, mi nombre es Lucas Malaisi, soy especialista en educación emocional y autor de la Ley de Educación Emocional. Este video es para ser reproducido en un congreso, en un conversatorio sobre la Ley de Educación Emocional en el país de Chile y está organizado por la diputada Cristina Gilardi, Camila Vallejo y por la senadora Yasna Proboste, en las circunstancias de este congreso en el que también participan el presidente de la Fundación Liderazgo Chile, Arnaldo Canales, y otros disertantes que van a debatir y conversar sobre la importancia de realizar educación emocional en las escuelas. Quiero contarles cuál es el origen, cuál es la historia, por qué surge la idea de escribir el articulado de una ley de educación emocional. Hace 15 años, cuando yo trabajaba como psicólogo en el hospital de mi ciudad, en San Juan, Argentina, recibíamos un montón de casos y de problemáticas que en sus orígenes tenían que ver con una mala gestión de las emociones. Eran dificultades que podían ser fácilmente evitadas a partir de explicarles a las personas cómo gestionar las emociones y un montón de aspectos que tienen que ver con la vida emocional y psicológica. Aspectos que son simples y que pueden enseñarse en las escuelas. Así es que empecé a soñar fuertemente con una estrategia que tenía que ser sistémica, es decir, que debía estar en todas las escuelas para poder alcanzar a los chicos, brindar estas enseñanzas para así a futuro asegurar el desarrollo de habilidades emocionales que podía y que va a evitar un montón de problemáticas que hoy estamos padeciendo. No escapa al conocimiento de ninguno de nosotros las problemáticas que tienen que ver con los altísimos índices de consumo de drogas, suicidios, violencia de todos los tipos, violencia de género, violencia solapada, violencia laboral, violencia en general. También la delincuencia, accidentes automovilísticos, enfermedades de contagio sexual, embarazos no deseados, en fin, un montón de problemáticas que todos conocemos. El común denominador a todos estos aspectos es una mala gestión de las emociones y eso puede revertirse haciendo educación emocional en las escuelas. Todos los adolescentes saben que el uso de profiláctico nos previene de enfermedades de contagio sexual y de embarazos no deseados. Pero ¿qué adolescente es el que va a decir si no hay profiláctico, no hay relaciones sexuales? Aquel que tiene autoestima. Todos sabemos que utilizar el cinturón de seguridad y no exceder las velocidades máximas en la conducción nos previene de accidentes mortales. Pero ¿qué persona va a decir, si manejás como loco, frená que me bajo? O si no hay cinturón de seguridad, yo no me subo a ese auto. Las personas que saben decir no, las personas que tienen objetivos a largo plazo, las personas que tienen hábitos saludables de vida, que se vinculan con personas que los respetan, son aquellas que tienen autoestima sana. La autoestima sana es algo que no puede comprarse en los supermercados, no lo podemos lograr de un día para el otro. Necesitamos tomar conciencia y enseñar para que las personas puedan desarrollar su autoestima. Y en este punto es fundamental el trabajo que hacemos con los docentes, con los padres fundamentalmente, en Escuela para Padres y también con los alumnos de todos los niveles. Hoy se habla de la ley del aborto, se habla de un montón de aspectos, pero todos sabemos que en el fondo de esto hay una problemática emocional no resuelta. La ley de educación emocional apunta a resolver esas dificultades antes de que tomen lugar. Es decir, no esperar a que un chico intente suicidarse, a que tenga un embarazo y esté pensando realizar el aborto. Lo que buscamos es adelantarnos a estas problemáticas y enseñarle a que se valore, a que se respete, a que tome conciencia de sus emociones, de sus habilidades, de que pueda construir un proyecto de vida para dedicarse. Y ahí en donde hay una persona que está comprometida con algo que le apasiona, no hay espacio para la patología. Pero estas prácticas no se dan de un día para el otro. Para poder lograr estos objetivos necesitamos desarrollarlo en forma sostenida en el tiempo en las escuelas. Para esto necesitamos capacitar a los docentes y también trabajar en forma integrada con los padres en Escuela para Padres, donde les enseñemos cómo poner límites sanamente, la nutrición emocional, que es lo que genera la autoestima en los chicos. Un montón de aspectos que afortunadamente hoy sabemos cómo hacerlo, porque tenemos mucha experiencia, porque está probado, porque hay un consenso a nivel mundial científico que dice que hacer educación emocional da buenos resultados. Entonces, como les decía, hace más de 15 años atrás, cuando estaba trabajando en el hospital, recibíamos casos que
podían ser evitados con una suerte de explicación sobre cómo funcionan las emociones y cómo gestionarlas. Ahí surge la idea de adelantarnos a los problemas. No puede ser que en la actualidad continuemos ocupándonos de la emergencia, cuando que si nos adelantamos y trabajamos en las causas, en el origen, podemos evitar a gran escala y una grandísima cantidad de problemáticas. No podemos tener esa desinteligencia a nivel América Latina de seguir ocupándonos de lo urgente sin darnos cuenta que esto tiene un origen y que todas las problemáticas llevan a una mala gestión de las emociones. Insisto, este es el común denominador de un bajo desempeño, de la violencia, de accidentes, de suicidios, de las depresiones, del bullying, del culto de la imagen, bulimia, anorexia, vigorexia. En definitiva, los psicólogos, ¿qué terminamos haciendo cuando una persona tiene esta problemática? Palabras más, palabras menos, trabajamos sobre la emergencia, sobre cómo gestionar las emociones. Entonces, sabemos que esto funciona, se trabaja en todas las empresas. Lo que buscamos es trabajarlo como política social, llegar a los ciudadanos para desarrollar estas habilidades emocionales cuando sanos. Por eso es que esto es una estrategia educativa, es muy importante este aspecto. La educación emocional no es hacer terapia con los chicos, esto es trabajo de los profesionales de la salud. La educación emocional versa sobre enseñar a gestionar las emociones. Es una estrategia, insisto, educativa que trabaja con el chico sano o con el adolescente sano antes de que enferme. Una vez que tiene una problemática debe ser abordado por los profesionales de la salud. Es que si no nos ocupamos de estas problemáticas antes de que aparezcan, en un futuro vamos a desbordar y no vamos a poder dar abasto, que es lo que hoy nos está pasando. De ahí la urgencia de votar una ley de educación emocional. Con mi colega Rafael Vizquerra advertimos que una ley no es suficiente. Una ley, no porque salga una ley vamos a todos a gestionar las emociones. Lo único que hace la ley es generar un consenso y garantizar 3 aspectos fundamentales. Que tenga un alcance sistémico, es decir, que todas las escuelas los tengan, sobre todo las escuelas estatales y aquellas que están en zonas vulnerables y de riesgo, que son las que más lo necesitan. Hoy lo están implementando las escuelas privadas que tienen recursos y autonomía para poder trabajarlo. Pero las que están en zonas de riesgo, aquellas escuelas cuyos alumnos tienen padres que son violentos, que tienen problemas con la ley, que tienen adicciones y un montón de problemáticas, ahí es donde debemos trabajar en forma urgente. Es decir, llegar en forma sistémica a todas las escuelas de todo un país. Segundo, tiene que ser sustentable o permanente. Es decir, no que tenga caducidad. Hay algunos programas que se implementan por 2 o 3 años, pero cuando terminan dejan una vulnerabilidad que a veces es mayor que la que encontraron. Lo que necesitamos es generar capacidades, dejar capacidades instaladas, generar hábitos salutógenos en la población, generar independencia. Entonces, por eso tiene que ser ley, para que sea sustentable y permanente, es decir, de todos los días, así como se enseña lengua o matemática, que no es un taller de 1 vez o 2 al año, no, se enseña todos los días, entonces los chicos se apropian de estos recursos. Tercera razón de por qué necesitamos que sea ley, porque debemos garantizar un aspecto científico, es decir, las capacitaciones deben ser científicas y gratuitas. Advertimos, en el último tiempo hubo una moda de hacer educación emocional, pero muchos de los capacitadores no están a las alturas de las circunstancias. Son personas que no están formadas, que no tienen experiencia, que no tienen autoría en el tema. Entonces necesitamos que las personas que trabajan capacitando a docentes tengan experiencia, estén vinculados al ámbito educativo y sepan hacer lo que hacen. Porque en esta moda últimamente aparecieron muchas capacitaciones que son más bien de entretenimiento o de pasarla bien, pero no tienen ese rigor científico. La implementación de una ley tiene 4 etapas. La primera es la sensibilización, donde se empieza a hablar del tema, que es quizás una etapa que ya ha sido alcanzada, me consta, en quizás Chile y Argentina, por sobre todo. Hay otros países de América Latina donde falta, pero necesitamos, en primera etapa es la sensibilización. Luego viene la capacitación docente, donde los educadores se someten a una capacitación rigurosa, que es un proceso. Esto lleva tiempo, no es de un día para el otro, 1 año por lo menos. Y luego de la capacitación viene la implementación. Estos conocimientos los docentes lo implementan con sus alumnos.
Y luego de la implementación viene la cuarta y final etapa, que es la de evaluación y monitoreo. Luego de haberse implementado empiezan a evaluarse los resultados y a recabar experiencias exitosas, como también los errores, para poder capitalizarlos positivamente e ir mejorando la técnica. Entonces luego, entre estas dos se genera un vínculo, un bucle entre la evaluación, se vuelve a vertir los conocimientos en las capacitaciones, de las capacitaciones se vuelven a evaluar y de la evaluación se vuelve a capacitar, y esto así va logrando que se mejore la estrategia. Por otro lado, ¿cómo debe implementarse? La forma de hacer educación emocional tiene dos ejes principales. Uno, que es en forma transversal, es decir, se hace en forma conjunta con todas las asignaturas, con lengua, matemáticas, geografía, historia. ¿Por qué debe hacerse en forma transversalizada? Porque las emociones están presentes en todas las disciplinas. Además, si los chicos tienen actividades cotidianas en todas las asignaturas de educación emocional, van a apropiarse de estas habilidades. La única forma que desarrollen estos conocimientos y estas habilidades es que las practiquen todos los días. No puede darse una vez a la semana porque no van a desarrollar la habilidad. En la forma transversal es muy simple, creen por ahí algunos desconocimientos que son estrategias complejas y no, pecan de simples y a su vez de poderosas, que tienen que ver con ejercicios de respiración y meditación para poder gestionar las emociones. Esto debe darse todos los días. Reconocimiento emocional con un diario emocional, nivel energético donde los chicos toman conciencia sobre sus ganas, sobre su nivel de energía, de motivación. Un propósito de cada día donde van desarrollando por cada día una habilidad personal en lo que es la mejora continua del desarrollo personal. En fin, quiero decirles que la forma transversal es un derrotero de 5 actividades diarias, que esto van a garantizar que los chicos a futuro desarrollen estas habilidades. Por otro lado, la educación emocional debe implementarse en forma vertical. ¿Qué quiere decir esto? Creando un espacio curricular para tal fin. Así como en el último tiempo se crearon los espacios de robótica, de computación, de idioma y otros más, buscamos que también esté la hora de educación emocional, implementada por un docente de educación emocional que ha sido capacitado para tal fin y que tiene la formación para poder profundizar en las técnicas de educación emocional. Es que hay ciertos aspectos que no pueden agotarse en una simple transversalización. Hay muchos aspectos, sobre todo de autoestima, reflexión, autoconocimiento, que requieren ser profundizados, y para esto necesitamos una hora de educación emocional, 1 o 2 por lo menos durante la semana, para profundizar, sin perjuicio de que se esté dando en forma transversalizada en las demás asignaturas. Quiero decirles que hay un consenso científico a nivel mundial sobre estas prácticas. Los resultados son positivos y han sido comprobados, y esto generó una aceptación a nivel mundial. Hay un consenso. Incluso Naciones Unidas dice que hay que trabajar en esta línea de acción con las famosas habilidades para la vida, las famosas life skills, en la que habla de 10 habilidades que deben ser trabajadas en los sistemas educativos mundiales. 6 son habilidades emocionales. Existe actualmente cierta resistencia para implementar estas estrategias porque, quiero decirlo claramente, hacer educación emocional atenta contra el mercado de la enfermedad. En la actualidad hay un mercado de la enfermedad que genera grandes dividendos para la industria farmacéutica. Ellos buscan que las personas se enfermen para que consuman medicamentos. Por otro lado, la educación emocional, que al promover una sana gestión de las emociones no solo promueve la salud y la felicidad de las personas, sino también un empoderamiento personal. Por lo tanto, esto también atenta contra ciertos gobiernos que buscan mantener dominadas a las sociedades a partir de políticas populistas, asistencialistas, clientelares, donde ¿qué hacen? Buscan que las personas no se desarrollen por sí mismas para que dependan de dádivas. Entonces esto no le interesa a los gobiernos. Ahora, sin perjuicio de esto, quiero decirles que conozco legisladores que verdaderamente están comprometidos con el cambio y el desarrollo social. Y ellos se dan cuenta de que la variable fundamental es desarrollar autonomía en las personas, un empoderamiento personal que, además de los recursos materiales, le va a dar la posibilidad de utilizarlos inteligentemente para poder trabajar y de esa forma dignificarse, sentirse bien y también aspirar a un ascenso en las clases sociales. Por otro lado, esto también atenta contra el mercado de la inseguridad. Hoy se promueve
el contratar seguros, el contratar seguros médicos de todo tipo, porque hay una gran industria del miedo, perdón. La industria marketinera sabe muy bien que utilizar la emoción del miedo es una forma de manipular a las sociedades. Y por último, esto también tiene una resistencia muy importante, que es la del sistema capitalista, o el consumismo, mejor dicho. El eslogan del consumismo viene a decir que tenemos que tener para ser felices. Y si en las escuelas les enseñamos a las personas a desarrollar sus habilidades emocionales para que sepan que tienen todo para ser felices, esto no va a generar grandes dividendos. Entonces atenta contra el consumismo. Por otro lado, hacer educación emocional es muy económico. Es muy económico. Capacitar a toda una comunidad, a todo un país, es muy económico, cuesta menos que pavimentar 10 kilómetros de ruta. Se puede hacer a través de las redes sociales, a través de videos en YouTube, en las capacitaciones. Tengo experiencia en esto con Naciones Unidas y el programa Construyete de México, capacitando a todas las escuelas secundarias del país. Y realmente es muy económico. Y esto, si bien podría representar una ventaja, es su mayor obstáculo. Porque al ser económico no genera dividendos, es decir, nadie va a hacerse millonario haciendo educación emocional. Por lo tanto, esta representa una de sus mayores resistencias. Y por último, quiero decir que se da un gran desconocimiento por parte de los tomadores de decisiones, aquellas personas responsables de alguna manera la suerte que va a tomar o que va a tener la sociedad que está a su cargo. Están en desconocimiento de estas propuestas o de la formación técnica y científica que ofrece la educación emocional. Por lo tanto, lo visualizan como un cambio revolucionario, cuando que muy lejos de eso no se toca nada en la educación, solo se incorporan en forma transversal y vertical estos dos aspectos de hacer educación emocional. No es para nada revolucionario y es muy simple, a su vez de que es muy, muy poderoso, generando cambios en el mediano y largo plazo. Esta es otra de las dificultades. No es útil para hacer demagogia. Muchos políticos buscan que los resultados de sus intervenciones sean instantáneos, inmediatos, para poder hacer la foto y poder hacer demagogia. Invertir en educación es verdaderamente un cambio estructural a mediano y largo plazo. Los objetivos emergen en el horizonte, no pueden darse antes porque no hay soluciones mágicas. No puede comprarse la autoestima de un día para el otro. Esto debe desarrollarse con el trabajo conjunto con los docentes y con los padres. Por último, quiero contarles la experiencia que hemos tenido respecto de cómo ha sido votada esta ley y cómo ha sido tratada. Desde que escribiera el articulado de la ley hace más de 10 años ya, y fuera presentada en diferentes provincias, donde, ya les digo, con ciertas dificultades, con muchas omisiones, muchos legisladores y ministros de educación que no comprendían esta propuesta, fue presentada sucesivamente a lo largo de todo mi país, de toda Argentina, y también en varios países de América Latina, en Uruguay, en Perú, en Honduras, en México, en Colombia, en Chile. Bueno, fue presentándose, pero finalmente en el año 2017, en el mes de noviembre, en la provincia de Corrientes, aquella provincia que vio nacer al general San Martín, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley de educación emocional y pasó a ser la primer comunidad, el primer lugar del mundo en tener una ley de educación emocional. Luego, en el año siguiente, se aprobó la ley en la provincia de Misiones. ¿Y cómo se dio esto? Se dio a partir de una toma de conciencia de un legislador que no solo hizo su trabajo en presentar la ley, sino fundamentalmente el trabajo de lo que se llama en la jerga o vulgarmente hacer lobby. Hacer lobby es promover la ley. Yo cada vez que le doy la ley a un legislador, se lo pido siempre y cuando tenga el compromiso de difundirlo, de entender, de abrir una conversación, de convocar a personas entendidas sobre la propuesta para generar un consenso, abrir instancias de capacitación, de conversación, de discusión con los involucrados, que son los ministros, los docentes, personas que estamos trabajando en el ámbito de la salud. Estos legisladores que aprobaron las leyes en esas provincias hicieron ese trabajo. Es decir, que la legislación no es solamente tomar una ley que ya está escrita y presentarla,
sino que es un trabajo de difusión, de conversación, de toma de conciencia, de maduración, porque esta ley no puede ser impuesta, justamente por el espíritu, por lo que defiende, lo que propone, debe darse a partir de una maduración interna, de un consenso, para que pueda ser apoyada y pueda ser implementada en forma adecuada. Porque si esto se impone, no va a ser implementada con convicción, que es lo que se necesita. No se va a dar en forma coherente, y si no se da en forma coherente, estamos brindando o estamos generando las condiciones para el auto boicot. Por lo tanto, es muy importante de parte de los legisladores que tomen conciencia, que estudien la propuesta, que se tomen el trabajo de convocar a los que entendemos, a los que sabemos de qué se trata la educación emocional, para poder evacuar dudas y tomar conciencia de que si necesitamos una sociedad más sana, hemos de abordar el aspecto emocional individualmente en los niños para a futuro tener una sociedad satisfecha. Es que las personas, cuando están satisfechas, disminuyen los índices de violencia. La violencia es inversamente proporcional a la satisfacción personal. Cuando tenemos personas muy satisfechas, disminuyen los índices de violencia y disminuyen todas las conductas sintomáticas. Para lograr personas que estén satisfechas, tienen que encontrar el propósito de vida. Y esto requiere esta innovación en el sistema educativo. El sistema educativo estuvo basado en mostrar a los chicos, enseñarles el mundo objetivo, el mundo que existe de la piel hacia afuera, pero en el mundo en su aspecto matemático, geográfico, histórico, pero nunca en la historia del sistema educativo formal se brindó la oportunidad para que los chicos puedan conocer el mundo que existe de la piel hacia adentro. ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son nuestros sueños? Si a los chicos les damos la oportunidad de que logren el autoconocimiento, van a poder construir un proyecto de vida. Y cuando se apasionan por un proyecto de vida, encuentran cuál es su función, qué es lo que desean hacer, entran en acción masiva en ello y no queda espacio para la patología. Porque ahí donde hay un alumno que está comprometido con un proyecto deportivo, artístico, científico o el que fuere, no queda espacio para que esté en la calle o para que esté en la violencia o consumiendo drogas. Concretamente, cuando los amigos le digan, vení, vamos a tomar algo, vamos a una fiesta, vamos a fumar, vamos a hacer, él va a decir, no, vayan ustedes, yo me quiero quedar porque mañana me quiero levantar temprano a repasar la obra de teatro, a entrenar porque tengo un campeonato. Es decir, es una persona que está comprometida con un proyecto de vida. Y esto va a generar muchísimas oportunidades a futuro en esa persona. Entonces, lo que debemos hacer es trabajar en forma anticipada a los problemas, trabajar con los chicos sanos antes de que enfermen. Esto diferencia muy bien los roles. Ya les dije, profesional de la salud trabaja con la patología, el profesional de la educación no hace tratamiento, sino que hace educación emocional, brinda el espacio para que los chicos desarrollen las habilidades emocionales. Ya han sido aprobadas estas dos leyes en Argentina. Los próximos legisladores van a continuar con este proceso, van a profundizarlo, pero lo bueno es que tienen un fortísimo aval legal y científico. Insisto, Naciones Unidas dice que hay que trabajar en esta línea de acción y hay muchísimo respaldo, y sobre todo los propios actores sociales que lo van a llevar a cabo, es decir, los propios docentes, están de acuerdo en realizar educación emocional. Que esto es muy difícil. Lograr que los propios actores sociales que lo van a trabajar lo apoyen, se den cuenta de que lo necesitan porque con las herramientas que tienen en la actualidad no es suficiente. Esto es una grandísima ventaja que tenemos, que tienen los tomadores de decisiones, tanto legisladores como ministros de educación, que tienen el apoyo de los que están trabajando, los que están en la primera línea de combate en estas problemáticas que tienen que ver con el aspecto emocional y lo social. De modo que ahora la invitación es a que los legisladores continúen con este proceso y podamos esparcirlo en toda América Latina, que es un pueblo que está vulnerado. América Latina es una serie de naciones que están vulneradas, que están doblegadas por intereses, por grandes poderes políticos, económicos y lamentablemente también por mafias o por narcotráfico y un montón de aspectos que la única manera de salir es a partir de la educación y trabajando con los niños. Bien, mi intención es acompañarlos, brindarles todos los conocimientos
dar todas las explicaciones que ustedes puedan necesitar para tomar decisiones bien informadas y que tienen un inmenso impacto en el desarrollo de una nación, en el desarrollo de las oportunidades de cada niño, de cada persona, de cada familia, que son la célula constitutiva de las sociedades y de los países. Así es que bueno, mi llamado, mi invitación es hacer un acto patriótico, que tomen conciencia, avancen sobre estas propuestas, hagan el lobby necesario, que esto requiere tomar una decisión, informarse, compartir, ser prudente, ser compasivo con los demás, para que en un futuro esto sea realidad, no solo en Chile, en Argentina, sino en toda América Latina, y por qué no en un futuro en todo el mundo. Porque estoy seguro que para lograr un planeta en paz, para lograr la salud en el cuerpo, necesitamos gestionar sanamente nuestras emociones. Bueno amigos, les mando un fortísimo abrazo, espero que les sirva y aquí estoy a vuestra disposición para trabajar en pos de este gran sueño.